Hola gente, estamos de vuelta listos para entrarle con la doble tracción a nada más y nada menos que al agua. Mi nombre es Ernesto Núñez, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie, como Adele es simplemente Adele, Cher es simplemente Cher, Taylor Swift es simplemente sobrevalorada. Y el agua simplemente podría ser algo que muchos y muchos costarricenses demos por sentado porque estamos en uno de los privilegiados países en Latinoamérica donde podemos abrir el tubo y tomar de ella. Pero esa es apenas la punta del iceberg de todo lo que tenemos que hablar acerca de el agua y la situación de ella en Costa Rica. Para entrarle a este tema con la doble tracción, tenemos justamente a una organización que lleva años trabajando el tema del agua en Costa Rica y incluso el tema del agua dentro del casco urbano, por así decirlo, que es algo que me parece realmente importante como precisar a veces, porque pues son retos comunes pero distintos dependiendo de la geografía de donde estemos hablando. Se trata de la organización Río Urbano y hoy tenemos por un lado a Alonso Briceño Rodríguez, arquitecto y gestor cultural, quien es director de Río Urbano y coordinador del proyecto Río Bardas, en el que Río Urbano está participando en estos momentos en alianza con Cooperación Española. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Percha. Listo para conversar. Perfecto, que de hecho que está listo para conversar, porque si no lo estuviera sería el peor programa del universo. Y por otro lado tenemos también a Urpi Castañeda Wilca, bióloga tropical y miembro del equipo motor de Río Urbano. Urpi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, bien, bien, gracias. También lista Un para conversar gusto, un poco de esto. un gusto tenerla con nosotros. Lástima que nuestros y nuestras radioescuchas no la pueden ver porque anda un pelo hermoso hoy. Hermoso. Pero hablemos de algo que no está tan hermoso, que es la situación del agua en Costa Rica, o que en apariencia para muchas personas podrían decir, no, está buenísimo aquí la situación del agua, pero hay muchos matices y mucha tela que cortar. Yo quisiera empezar por la situación que dio pie a la existencia de Río Urbano y de una vez aprovechamos para que nos cuenten, pues, cuál fue la problemática que inspiró Río Urbano y qué es lo que está haciendo Río Urbano, cómo se lo presentarían a las personas ahorita. Ok, bueno, ahí le entro yo. Bueno, nada más poner en contexto, Río Urbano tiene ya 10 años y medio de trabajar. Estamos desde finales de 2012. Eh, no sé si precisar más bien desde la problemática, más bien, sino eh, Río Urbano quizás nace más en la línea de ver los ríos urbanos como una oportunidades perdidas, en el sentido más bien de darse cuenta de más el potencial de lo que representan bosques que atraviesan la ciudad y que realmente la gente no conoce. Mucho dentro de esa lógica de muchos de nosotros más bien de explorar esos espacios, más bien es de entenderlos como espacios de contrastes. Creo que mucho se podrá decir, digamos, del tema de contaminación, que es evidente. Eh, los ríos no están sanos, en gran medida no están sanos, por lo menos en la parte más urbana. Gran parte de las aguas a nivel del país no hay un tratamiento. Se puede decir que a nivel general solo hay un 14% de tratamiento de las aguas residuales que van directamente a cuerpos de agua. Y de una otra manera, y esto se ve reflejado, digamos, en la calidad del agua y también el impacto que tiene el tema de residuos sólidos. Pero, como lo decía más bien, ¿qué queremos hacer con espacios de contrastes? Más allá de eso, de lo feo, ¿qué es lo bonito, verdad? Dentro de encontrar lo que representa el paisaje, de saber que en la ciudad hay bosques secundarios, que quiere decir que alguna vez, que básicamente son bosque que se ha regenerado, que es casi lo que pudo haber sido años, décadas, siglos atrás, y, todo lo que representa en vida. Realmente sentirse, digamos, estando en muchos de esos espacios en medio de la ciudad, es sentirse realmente no en la ciudad, o tener ese contraste de lo que representa. Entonces, mucho realmente desde Río Urbano nace de esa motivación de evidenciar eso.
los ríos urbanos en gran medida la ciudad los niega, los invisibiliza, y esto genera una desconexión. Mucho, digamos, de nuestro trabajo tiene que ver más con cómo trabajar ese vínculo que se ha venido perdiendo históricamente. Volver la mirada a los ríos, acercarnos, apropiarlos, explorarlos, visitarlos, conocerlos, y a partir de eso promover que la gente se apropie y se identifique y los defienda. Entonces, de ahí surge un montón de otras cosas, pero sí, principalmente tiene que ver con eso, más bien de ver el potencial que pueden tener estos espacios en medio de la ciudad y que los estamos desaprovechando. ¿Sí? Urpi, ¿algo que agregar? Tal vez de esas otras cosas que menciona Alonso. Sí, a esto le agregaría que yo creo que cuando uno dice, bueno, es Semana Santa o es vacaciones, a veces, ¿verdad? Uno lo que busca son lugares de ir a la playa, al río, pero a veces sí uno se pone a analizar, bueno, ¿a dónde son esas opciones, ¿verdad? Para visitar. Muchas veces son fuera de la ciudad. Y eso tiene que ver mucho con lo que dice Alonso, de negar la biodiversidad, de negar la vida también existente en los ecosistemas urbanos, ¿verdad? Y creo que también la pérdida un poco de este vínculo es muy clave y es lo que también hace que al final, ¿verdad? Vamos al trabajo, vamos al estudio y tal vez no vemos las interrelaciones que existen con nuestro entorno, a veces con los mismos vecinos humanos, con los vecinos silvestres, no sabemos quién está ahí, dónde viven, si están bien, si están mal. Entonces también desde Río Urbano lo que se trata mucho es buscar ese enlace, esas conexiones también que son fundamentales para también conocer qué es lo que existe alrededor, reconocer el río como este cuerpo vivo y también el generar comunidad a través de eso, que también es algo que muchas veces se pierde en la ciudad. Estamos en un barrio, en una comunidad, en una ciudad, pero a la vez somos extraños. Entonces, ¿cómo reintegrarnos entre todos con todos estos vínculos? Y qué mejor manera de hacerlo también a través de los ríos, que ya de por sí son conectores naturales de la naturaleza. Uh-huh. Ahora, ustedes mencionan dos problemáticas de distintos tipos que me llaman bastante la atención, porque por un lado mencionan una problemática ambiental, sanitaria, como esto de que solo 14% de las aguas que van a ríos son tratadas, o sea, el resto de para ponerlo en términos coloquiales, de la caca, se va sin tratarse, así, estamos hablando de caca, así de simple, así de sencillo. Así es. Así es. Si hay algo universal, es la caca. Entonces, todo bien que hablemos de caca. Pero por otro lado, ya Alonso se sonroja y todo. Por dicha esto es radio y no lo pueden ver. Por dicha sonrojarse no suena. Pero por otro lado, ustedes hablan de una problemática más eminentemente de comunicación entre la ciudadanía y su entorno y el ambiente, que obviamente esta también impacta sobre la otra, ¿verdad? Porque difícilmente una ciudadanía va a activarse para impulsar cambios en el tratamiento, el saneamiento de aguas, por ejemplo, en sus localidades, si no sienten un vínculo con su entorno. Yo quisiera consultarles entonces, dado que mencionaban que además ustedes están cumpliendo 10 años, ¿correcto?, de existir. Nosotros también aquí en la Doble Tracción estamos cumpliendo 10 años de existir. Ahorita entra el pastel por aquí. ¿Cómo han visto que han evolucionado esas dos caras de la problemática moneda sobre la que ustedes pues caminan y trabajan? Lo eminentemente ambiental y esta parte de comunicación que, como dijimos, están completamente interconectadas, porque mucho ha pasado durante 10 años, ¿verdad? Para bien y yo diría que también para mal. Ok, empezando más bien por la parte más social, comunicativa, quizás, bueno, poner en contexto, al inicio, digamos, también parte de esos insumos con que nace el río urbano tiene que ver con entender cuál es el discurso hacia los ríos, ¿verdad? Mucho también desde la parte mediática,
por ciertas investigaciones previas, entonces, que tenía que ver con temas de imaginarios y demás. Sí mencionar, digamos, que antes quizás el discurso, o bueno, no es que no, ahora no, pero digamos, empezaba más lo negativo, digamos, en estos últimos años sí han venido surgiendo, digamos, quizás un discurso distinto, por lo menos de cierta parte, de ver más, digamos, el potencial que tienen los espacios, más bien de con solo abordarlos, porque también era de un tema que no se trataba de una otra manera. Parte de nuestro rol también es posicionar un tema que no estaba siendo abordado. Entonces, mucho también, digamos, a lo largo de estos años, se puede decir que ha ido apareciendo, digamos, quizás un discurso también positivo en relación a hagamos algo por los ríos. Eso también ha venido surgiendo también con temas de involucramiento ciudadano, de cómo también han surgido iniciativas en diferentes espacios, desde la ciudadanía, desde gobiernos locales, desde instituciones como el SINAC o el MINAE, digamos, en esa línea para generar acciones que quizás no lo más rápidas posibles, que han venido sumando. O sea, en este momento se han venido, digamos, quizás juntando diferentes energías en relación a eso, y generando diferentes espacios y diferentes proyectos, como lo que son los corredores biológicos interurbanos, que reúnen municipalidades, ONGs, empresas privadas, instituciones y otros, que de una otra manera son espacios que sirven para trabajar, digamos, esto a nivel territorial y verlo más bien de una manera integral. Parte también que ha sido dentro de esta parte social, que también es como la parte social administrativa de que de una otra manera también es evidente que es un problema que no se puede abordar solo, que no solo le corresponde a la municipalidad, solo le corresponde a cierta institución, sino que solo juntos saldríamos adelante. De una otra manera también es ese, o por lo menos nosotros hemos presenciado cómo de una otra manera, a su velocidad, la institucionalidad ha tratado de empezar a aprender a coordinar entre sí, porque creo que eso también es algo evidente, que muchos de los problemas es cuando las instituciones no coordinan. La misma lógica de que la IA viene pone la municipalidad viene a falta una calle y la IA viene y rompe al día siguiente. Esas son como cosas quizás que deberían ser evidentes, pero sí también más bien como en la práctica, con el tema de los ríos, con el tema de la gestión más bien del territorio, afectan cómo estén las cosas. Al fin de cuentas es de echar para atrás cuando alguien ya resolvió algo. Entonces, mucho, digamos, de lo que hemos presenciado sí es cómo se ha buscado más bien lograr ese coordinar con otros, que es realmente es un paso importante y súper necesario. Y eso como por la parte social operativa. Y llámese también que se podría decir que de una otra manera dentro de esto también, dentro de todo ese proceso, sí han venido surgiendo alternativas para reducir la contaminación. La gente, bueno, por un lado, que la gente se apunta a voluntariar y otras cosas es parte de, pero al fin de cuentas, como lo que vos decías, cuando dejemos de echar la caca, los ríos van a estar bien, los ríos tienen su capacidad de sanarse solos. Pero en gran parte también, por lo menos hace por ahí desde 2015 ya está habilitada lo que es una planta que de la IA, digamos, de tratamiento por lo menos aquí en el GAM, que en gran parte reduce la cantidad de aguas residuales que le llega a los ríos. Se ha venido reduciendo la contaminación en ciertos puntos, pero no necesariamente abordado el problema de manera integral en ciertos contextos. Entonces, por lo menos a nivel de agua, tal vez en cierta manera sí en los últimos años ha venido cambiando, y sí han venido también ciertos esfuerzos a nivel, digamos, de la parte más ecológica, digamos, de la parte de conectividad biológica que le llaman, que es el tema de los bosques, de cómo esto cómo se regenera, cómo se temas, digamos, de procesos de reforestación para
para conectar esos pequeños parches que están aislados. Entonces, a manera de ciudad sí ha venido en cierta manera reverdeciéndose, pero siempre, de otra manera, siempre se necesitan más esfuerzos y más fuertes en relación a esos dos puntos. Sí. Yo a eso tal vez agregaría que sí, es un tema que se ha ido posicionando, ¿verdad? Por diferentes colectivos, personas, intereses, pero también porque el mismo río lo ha posicionado de esa manera, ¿verdad? Creo que para nadie es un secreto y cada vez lo vemos más, que están más frecuentes las inundaciones, lugares que antes no tenían afectaciones de este tipo lo están teniendo. Entonces el mismo contexto, el mismo paisaje nos está diciendo que es una necesidad de abordar, que hay algo que no se está haciendo bien. Entonces es algo que también, bueno, ha hecho que, como decía Alonso, diferentes actores se muevan para trabajar en conjunto y bueno, también ante un aparato estatal que a veces, ¿verdad? Depende como de buenas voluntades de quienes estén, pero bueno, en eso también juega un papel muy importante la ciudadanía, que es a donde le apostamos bastante en Río Urbano, porque si existe esas demandas, si existe ese reclamo, si existe esa participación, pues también la acción no solo de arriba para abajo, ¿verdad? Sino es en diferentes sentidos. Y creo que también algo muy importante es la presentación de alternativas, ¿verdad? Que no solo sea de que el río está contaminado y que así es y no hay nada que hacer, sino también que haya un mensaje de esperanza que nos motive de alguna manera en poder hacer algo. Y también que ese mensaje sea dirigido de una manera de que en realidad cualquiera pueda aportar a la causa, ¿verdad? Desde la comunicación, desde alguien de arte, desde alguien de, no sé, de diferentes ramas, y ni siquiera con alguna disciplina, ¿verdad? Sino el ser consciente también de su entorno, el valorar lo que se tiene y el cómo desde la cotidianidad, desde las acciones colectivas y comunitarias, también se puede discutir, porque a veces ni siquiera como que hay espacios de encuentro. Entonces, realmente que creo que esas actividades, ya sea voluntariados y otros que se han hecho tanto del Río Urbano como diferentes organizaciones y comunidad, han hecho que esa bola se haya posicionado más el tema, ¿verdad? Y eso lo vemos en la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, los observatorios ciudadanos del agua, las asadas, y bueno, creo que eso es también algo positivo para más bien sumar y poder aportar desde donde estamos. Ok. Ahora, ajá. Nada más quería agregar algo importante que dijo Urpi. Importante no tener la idea de que los ríos urbanos son espacios perdidos, trabajar desde la esperanza de otra manera, porque es como lo que mencioné, digamos, con lo que es la teoría del vidrio roto, la ventana rota, digamos, de pensar que si los ríos están mal, ya da igual contaminarlos. Entonces, más bien, por eso también, digamos, mucho de nuestro trabajo viene con esa línea, más de la... Veamos lo positivo y construyamos desde ahí, porque más bien lo negativo aleja y refuerza ese rechazo cultural. Entonces, mucho también por eso poner en valor de que los ríos urbanos están vivos, están de enfermos, deteriorados, pero están vivos, y eso también es esa esperanza que hay que mantener e impulsar. De acuerdo. Bueno, ese comentario me queda perfecto porque me abre la puerta para dos preguntas que me surgieron mientras me compartían esto último. Lo voy a tirar primero, la suavecita. La suavecita es que nos cuenten justamente en qué consiste el trabajo que viene haciendo Río Urbano, pero ya concretamente como en qué tipo de proyectos, ¿verdad? En qué cosas, actividades, eventos, proyectos puede participar los y las radioescuchas que nos escuchan, valga la redundancia, a futuro, ¿verdad? Un poco caracterizar, que nos pinten un poco cómo se ve participar de Río Urbano. Ok. Por ahí, bueno, en la práctica, y creo que por ahí lo mencionó Urpi, si bien venimos abordando el tema de ríos urbanos, y más que ríos, tiene que ver, al fin de cuentas, con el entorno en sí. Si las comunidades están bien, los ríos estarán bien. Nosotros
en la práctica lo que hacemos es generar comunidad en torno a un tema. Generar comunidad, y eso implica también que para generar comunidad lo que generamos son diferentes espacios de involucramiento que tienen diferentes enfoques, tres enfoques principales. Lo que hablamos, hay un enfoque que tiene que ver con el aprende, tiene que ver con la parte educativa, con una serie de charlas, talleres, conversatorios, a manera, digamos, de encuentro e intercambio sobre temas de agua, ciudad y ecología urbana, y también ahí destacar que es más que el río, o sea, verlo de manera integral, ver el entorno, ver el ecosistema y ver que al fin de cuentas también la ciudad es un ecosistema urbano. Dentro de eso, bueno, generamos diferentes espacios, mucho, digamos, de los últimos años que se vienen trabajando y fortaleciendo desde el tema virtual. Los primeros martes de mes tenemos charlas educativas, los terceros jueves de mes tenemos conversatorios, los últimos viernes de mes tenemos talleres de capacitación. Eso, digamos, como parte de programas constantes, digamos, frecuentes, que tienen que ver con estos temas a manera de un programa de educación continua, si se quiere ver así, que al fin de cuentas buscan no solo sensibilizar, sino dar herramientas a la gente para que pueda realizar cambios. No vas a decirle a alguien que está haciendo algo mal si no le estás dando herramientas para cambiarlo. Entonces, mucho también eso es de cómo generamos los espacios y le brindamos la herramienta a la gente para que pueda tomar acción con fundamento, y a partir de eso propiciar más la autogestión. Mucho también lo que buscamos no es nosotros ir a salvar los ríos, sino que entre todos salvamos los ríos, dar herramientas para que otros puedan hacer. Por otro lado está el transformar tiene que ver con acciones concretas en el territorio, diría hacer alguna jornada de limpieza, diría pintar algún mural, diría generar una jornada de plantación. Entonces más bien son tipos de espacio que lo que buscan es que la gente que de una otra manera busca ir a canalizar de una manera más directa su energía, de aportar su granito de arena en algún tipo de jornada, y de una otra manera de las jornadas que puedan canalizarse mucho en voluntariado tiene que ver con espacios de encuentro, de involucramiento, de educación y de sensibilización. O sea, más bien de eso, y a tomar acciones directas en el territorio y transformar lo que se ve. Y por otro lado está el disfruta, que también es parte importante, y darnos cuenta que, como mencionaba Urpi, para disfrutar de la naturaleza no ocupamos salir de la ciudad, y es reconocer el valor de esos espacios, saber que de repente podemos ir a hacer una caminata a ese parque o bosque al lado del río de mi comunidad, que puedo ir a hacer un picnic, y también pensar que puedo ir a disfrutar de una parte más lúdica, andar en bicicleta, correr, caminar, o ir a pajarear, digamos, ir a tomar fotos de pájaros y otras cosas, o ir a explorar más esa parte de darnos cuenta que también podemos disfrutar la naturaleza en medio de la ciudad. Todo eso igual es como las tres ejes principales, y de una otra manera cada uno tiene su enfoque. Si participas en uno, puedes participar en otro, y entonces estar rotando dentro de esa dinámica. Igual hacemos un montón de otras cosas, pero todo gira en gran medida en eso. Cómo posicionar un tema, cómo generamos una comunidad, y cómo tratamos de incidir, por lo menos por parte nuestra, en que otros puedan hacer. Y eso implica dar herramientas, generar los espacios e invitar a la gente a participar. Ok. Sí. Ajá. ¿Puedo decir algo? Claro. No, que algo que también resalto mucho de esto es que, digamos, cada actividad que se realiza en realidad no es una acción aislada. Siempre se invita a ser parte de la comunidad, a seguir aprendiendo, y yo creo que eso en cierto modo ha sido también el éxito de estos 10 años y de tantas personas que han pasado y han estado y todavía están, porque uno va a alguna actividad y de alguna manera conecta con la gente o queda enlazado, y luego ve que hay otras actividades, otras propuestas para hacer, y bueno, uno también va despertando tal vez estas otras habilidades. Y creo que la mayoría de las personas, ¿verdad?, que han estado en Río ha sido de esa manera, muy, muy orgánica. Y lo digo también en mi caso, que participé una vez en un recorrido, y bueno,
me abrió los ojos de muchas maneras de lo que estaba pasando y de lo que pasó antes y que nadie me lo había contado. Y que eso también mueve, ¿verdad? Sentimientos, emociones y hace que uno quiera hacer más cosas desde la comunidad y en otros lados. ¿Cómo qué? ¿Qué recuerda que se dio cuenta de esa primera experiencia? O sea, ¿qué fue una de esas cosas que aprendió en su momento que usted dijo, wow? Creo que fueron varias cosas. Por un lado, recorrimos lugares que, no sé, Guadalupe, San José, como que uno Ujú, siempre había pasado, pero habían personas que nos estaban comentando qué era lo que había ahí. Creo que en Guadalupe, algo había mencionado, Alonso, seguro si lo recuerda, era como un lago y habían fotos de la gente, que era como, no sé, tipo la sabana y ujú, otros que la gente disfrutaba ahí y ver cómo no está y que había gente también que lo recuerda. Entonces uno dice, bueno, ha pasado en realidad no tantos años y hemos tenido esos cambios. Pero así como eran cosas súper drásticas, también íbamos a iniciativas comunitarias de reforestación y con niños y jóvenes de un barrio, ay, ahorita no recuerdo cómo es que Los se llama, cipreses. seguro Los, Alonso sí se acuerda. los cipreses. Ajá, sí, los cipreses. Y ver también cómo, o sea, realmente la comunidad está integrada y realizando diferentes actividades de huertas, de mejora del ambiente, que también es mejora de las comunidades. Entonces, ver eso y más que todo, el que sí es posible, ¿verdad? Y que se está dando en un lugar, en una comunidad, uno dice, bueno, yo también podría hacer esto en mi barrio o en otros entornos. Y uno se da cuenta de que al final no es como una única persona que tiene ese pensamiento, sino que son más personas. Y tal vez lo que no habían eran como espacios para conversarlo, para sentirlo, para poder intercambiar. Entonces, eso es lo bonito también de construir esa comunidad. sí. Bueno, y recordarle a quienes nos escuchan que pueden buscar Río Urbano en las redes sociales justamente para ponerse en contacto y darle seguimiento a los proyectos de los que pueden participar o también pues darle seguimiento a los proyectos que vienen haciendo, ¿verdad? Porque no es como que son omnipresentes y pueden hacerlo todo, pero pues pueden también informarse al respecto. Sí, hay algo que también quiero agregar ahora que dice eso. O sea, tanto para el río urbano, pero también como para otros mecanismos o bien organizaciones comunitarias que existen, que a veces uno no sabe que están, pero Ujú. resulta que sí están. O inclusive como las estrategias de corredores biológicos interurbanos que también mencionó Alonso, que esa es una estrategia, digamos que más macro, en donde se involucra eh, las municipalidades y otras organizaciones para trabajar como en la unión de alguna manera de este paso de cobertura vegetal y también de los ríos. Y eso, digamos que su propuesta está hecho como, o la unidad más bien de manejo de esa propuesta son los ríos. Entonces, en mi caso, eh, es más bien el corredor biológico interurbano bicentenario Tiribí. Entonces también es importante como apoyar esos mecanismos. Y eso también, como saber de que uno vive en una cuenca, el territorio es una cuenca. Entonces, quienes están haciendo acciones por ahí y también vincularse a esos, creo que es muy importante. De Sí, acuerdo. pero ahí nada más para agregar dos cositas. Lo que dice Orpe con el tema de nuestro territorio, generar acción, digamos, primero desde dentro de nuestro propio metro cuadrado, que es nuestra área de influencia directa, digamos, nuestro entorno inmediato. Y por otro, desde el río urbano se promueve mucho que es de más bien sí involucrarse con uno, pero también de que cada uno, si querés hacer tu iniciativa propia, hazla. Y a lo largo también de todos estos años, sí, mucho, sí, alguien que haya participado en alguna actividad nuestra, luego terminó esa persona haciendo alguna organización aparte, más bien, digamos, de inspirada para poder hacer algo desde su propia comunidad. Entonces, eh, nuestra meta, más que se nos involucren, que formen parte de nosotros, sino más bien de incentivar a trabajar en red y a reproducir lo que estemos haciendo en otros lados por iniciativa propia, de la autogestión y a tomar iniciativa. Entonces, por ese lado, de invitarlos a más bien también a tomar acción desde su propia comunidad. Ujú.
Bueno, pero para muchos y muchas va a ser necesario como tal vez pasar por unas cuantas sesiones educativas de ustedes para inspirarse o para Sí, informarse, sí, ¿verdad? Porque es que tampoco se las ponga tan cuesta arriba de ángulo de 90, Alonso. O sea, obviamente todo mundo puede hacer su iniciativa, pero sí, sí, creo sigan que, las redes. ajá, ujú. Igual una cosa no excluye a la otra, ¿verdad? O sea, pueden formar parte de actividades de ustedes o formar parte de ustedes y a la vez despertarán otras iniciativas, pero obviamente, digamos, ese trabajo como interconectado e incluso intersectorial es clave para cualquiera de estas temáticas. Ahora, eh, quedó pendiente la pregunta más no suave, que es la siguiente. Ustedes mencionan mucho el tema de la parte del discurso que hay alrededor de los ríos, del mensaje que se da al respecto, de un mensaje que debería ser optimista o albergar un poco de esperanza, ¿verdad? No un mensaje que comunique eso está perdido. Y yo quisiera preguntarles entonces sobre el papel que ustedes consideran que deberíamos tener los y las periodistas en este tema. Porque yo les comento, desde nuestra formación como periodistas, nosotros nos forman básicamente para nadar y bucear en un océano de caca, en el sentido de que se supone que nosotros estamos llamados a buscar cuáles son esas problemáticas que existen y denunciarlas, ¿verdad? Exponerlas y pedir rendición de cuentas a las personas que están en poder, ¿verdad? Que en principio que tienen una competencia, definitivamente si es una competencia legal, obviamente a esas personas, ¿verdad? O si fueron electos o electas, para eso todavía más. Entonces a veces es un dilema en el que yo como periodista me encuentro porque digo, bueno, uno puede obviamente incorporar dentro de la noticia alternativas de solución que hay al respecto o esfuerzos que hay al respecto de la problemática, pero yo quisiera, por curiosidad, preguntarles a ustedes qué cambios consideran que ustedes ven necesarios que debería haber desde cómo las personas periodistas abordamos estos temas. Abordamos los ríos, les abordamos también a ustedes como personas que están haciendo activismo alrededor de estos temas. Entonces, ¿cómo les parece que deberíamos hacerlo mejor? Y no importa, pueden darme una cachetada virtual, por eso es virtual, entonces todo bien. Eh, Pongámoslo en términos de discurso mediático. Discurso mediático, plantear lo que es necesario, lograr un balance y, ok, estamos diciendo que está lo negativo y está lo positivo, entonces ese tema, obviamente habrá cosas que son neutras, pero te lo pongo así estadísticamente, el 71% de lo que se dice de los ríos es negativo. Entonces, Ujú, ¿cómo balanceamos eso? Porque si o sea, ya el discurso está principalmente cargado negativamente, entonces, ¿cómo balancearlo? Entonces también por eso de más bien mencionar un discurso alternativo, no es negar la realidad de que los ríos están enfermos, que están deteriorados, porque realmente también es evidenciar eso, y es una realidad que no se puede tapar y que en realidad también, aparte de la problemática es que también se ha querido tapar y por eso le damos la espalda a los ríos, eh, pero también es que, por ejemplo, digamos, nosotros hacemos caminatas, estos recorridos que menciona Uripi, porque es darse cuenta que vamos a un bosque en medio de la ciudad, que está a 500 metros, ahí el centro de San José, y darse cuenta que ahí en ese bosque, que aún está vivo, lleno de diversidad y demás, que ahí le echamos la caca. Entonces también es como, o sea, realmente qué es lo que señalamos, si el solo la caca, que de lo que ya sabemos, que por décadas hemos dicho, y es más bien de reforzar, sí, los ríos son caca y ya, es reforzar ese imaginario, o darnos cuenta que más bien, ¿a dónde estamos echando la caca? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Entonces también, por eso más bien de mencionaba yo anteriormente, el tema de oportunidades perdidas, qué es lo que estamos perdiendo, qué es lo que no estamos viendo. Entonces, quizás también tratar de hacer evidente eso y más bien generar ese balance.
darnos cuenta de lo que estamos perdiendo, no lo que, no sé, o sea, plantearlo más bien de generar ese balance partiendo de que ya sabemos que los ríos están llenos de caca, que tienen residuos, entonces cómo, cómo lograr un balance, partiría yo. Uy, Sí, sí, pero no es tan fácil lograr el balance, Alonso. Viera usted, no es tan fácil. Porque, por No ejemplo, digo, yo pienso, por ejemplo, para tal vez periodistas que publican todos los días, por ejemplo, yo ahí creo que es más fácil en el sentido de que usted puede hacer una nota enfocándose en la problemática y puede hacer otra nota ujú, enfocándose en una solución. Que yo creo que, ujú, digamos, sobre todo los medios que hasta podría decirse que saturan la esfera pública con contenido, pueden darse tienen esa posibilidad, ¿verdad? ujú. Pero, por ejemplo, yo pienso en un programa semanal, entonces yo, de hecho, ahora mientras estábamos hablando, yo decía, estaba pensando, ¿por dónde voy a titular este programa? ¿Por la parte de la caca? ¿O por la parte de las acciones? ¿O por la parte de la solución? ¿O tratando de mezclar todo en un titular? Porque esa es otra parte problemática, ¿verdad? Porque como le digo, el contenido puede estar balanceado, como hablando de la caca y de la solución y lo que se ha venido haciendo, por así decirlo. Pero el titular aguanta hasta un poquito, ¿verdad? Entonces, pero el titular, paradójicamente y peligrosamente, tiene mucha fuerza porque mucha gente solo lee titulares. Entonces, ¿verdad? O sea, el contenido puede ser completamente balanceado, pero de lo que cabe en el titular no siempre permite balance, por así decirlo. Entonces, ahí todavía es donde yo me pregunto esas cosillas de Urpi. sí, ¿Cómo? bueno, me pareció muy interesante la pregunta porque sí cuesta hacer el balance cuando uno quiere denunciar cosas y que se atiendan y lo que quiere es que, ¿verdad?, haya acción, pero a la vez como más bien el evidenciar tantas veces eso o que sea tan repetitivo lleva a la inacción, o sea, como que uno no quiere tampoco eso, de que la gente dice, Ujú, ah, no, de por sí ya eso es así, no voy a hacer nada. Y bueno, no sé cómo se manejan las notas y la parte como más técnica, pero creo que es importante también darle peso a, por ejemplo, visibilizar iniciativas locales, ujú, cosas que la gente en las organizaciones está haciendo y que a veces, ¿verdad? Lo que ya se está haciendo, pues lo sabrán con quienes están, pero realmente digamos que no es noticia cosas positivas como esas y a veces están con las uñas tratando de hacer una y otra cosa. Entonces les apuntaría o les apoyaría muchísimo, digamos que el saber que existe, ¿verdad? Y cómo la gente se puede involucrar. ujú, Eso pienso por un lado. Em, También con esto de los titulares me llama mucho la atención porque también son con las imágenes, ¿verdad? Lo que la gente conecta ujú, y, y podría relacionarse con algo más, ¿verdad? Creo que, no sé, con la parte más como de psicología, ujú, revisar a qué la gente le llama más la atención y que tal vez dice, uy, qué bonito, qué lugar más hermoso, o lugares para visitar, no sé, en vacaciones. Y la gente ve y bueno, resulta que no era lo que esperaba, pero logramos lo que queríamos, un poco de que entrara la nota. Entonces sí, creo que es muy interesante analizar todo eso y creo que también ir probando, ¿verdad? A ujú. ver cómo va surgiendo. Sí, yo les hacía la pregunta porque, o sea, por si no lo sabían, definitivamente la formación de nosotros y nosotras como periodistas tiene un sesgo hacia lo negativo. O sea, nos Ujú, formaron para eso, ¿verdad? Y creo que hay otros sesgos que no necesariamente es de la formación, sino que es un poco, bueno, parte de la formación, pero también falta de creatividad, porque yo sí les digo, mi gremio es una estafa en este país, así se los digo. O sea, hay muy mal periodismo en este país. Entonces también a veces hay falta de creatividad, por ejemplo, esto que mencionaba Urpi, que un montón de periodistas siguen como cayendo tal vez en el mismo enfoque, que podría ser válido, porque obviamente es válido denunciar un problema, el problema de 14% de las aguas, ujú. ¿me entiende? Denunciar ese dato, pero como que yo noto que pasa mucho en los medios, que entonces la siguiente nota que se hace es sobre el mismo tema, sobre el mismo enfoque. En lugar de pensar, ok, ya yo hablé de este asunto,
¿será que la ciudadanía está haciendo algo al respecto? E irme, por ejemplo, a iniciativas como las que menciona Urpi. Yo siento que eso es como algo que falta en los medios de comunicación, como que caemos siempre en las mismas fuentes, ¿verdad? Hay un sesgo hacia la fuente gubernamental, por ejemplo, y entonces la misma fuente, la misma fuente, la misma fuente. Y yo a veces sí, por ejemplo, en mi ejercicio profesional, ya personalmente, yo a veces sí me cuestiono como, bueno, le damos muchísima atención a los y las políticas, pero no solo los y las políticas ejercen el poder en una sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les doy solo atención a estas personas y no a las otras? Entonces, es un debate ahí interno, entonces tal vez estoy instrumentalizándolos como terapeutas periodísticos en este momento, pero quería justamente saber qué pensaban, que además es absolutamente válido, ¿verdad? Conocer el punto de vista de quienes están en una trinchera como la de ustedes para ver, porque obviamente yo sé que la comunicación que se hace mediáticamente afecta, o sea, afecta el trabajo de ustedes y afecta las problemáticas sobre las que ustedes trabajan. Veo a Alonso reflexionando, filosofando. Es que lo que estaba pensando es que, mira, había una actividad que nos había quedado pendientes a partir de un conversatorio que habíamos hecho el año pasado, que era sobre medio ambiente y periodismo. Que es hacer un taller con gente, digamos, de medios, de cómo abordar problemáticas ambientales. Entonces, es como, o sea, porque no necesariamente está esos tipos de espacios para ver cómo debería darse el enfoque, digamos, o abrir esa mirada, otra mirada. No, muy necesario, ¿ve? Estaba ahí entonces, en usted estaba ahí el asunto. Yo sabía que no podía ser que solo yo estuviera pensando al respecto de esto. Ahora, otra pregunta no suavecita. Ahorita estamos por iniciar, bueno, ahorita, por ahí de octubre, inicia oficialmente la campaña de las elecciones municipales. O sea que el próximo año va a haber, o sea, se abre una oportunidad para generar cambios en los gobiernos locales, en la administración de estos gobiernos locales, y particularmente en estas elecciones es cuando se rompe la posibilidad de reelección, por así decirlo. Entonces todavía más se abre la posibilidad de un cambio más agresivo, por así decirlo, en algunas municipalidades. Los gobiernos locales obviamente son muy importantes en los temas que ustedes trabajan. En el caso de ustedes que trabajan ruidos urbanos, municipalidades como la Municipalidad de San José son tremendamente importantes. Nosotros aquí en la doble tracción cubrimos algunas localidades y hay localidades como Santo Domingo que llevan años con problemas de agua de un montón de maneras, desde problemas con el acueducto municipal, donde hay comunidades que pasaron durante pandemia recibiendo un día sí agua y otro día no agua, que tenían que llevarles una cisterna de agua, órdenes de la Contraloría de brindar saneamiento de aguas a Santo Domingo y pasan años y años y no se dan, etcétera. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la oportunidad que ustedes ven en las elecciones municipales en este momento? Y la oportunidad de qué ven. O sea, ¿qué es lo que ustedes esperarían de nuevos gobiernos locales? Y como si fuera una carta al niño que les dijera, bueno, esta Navidad nos enfocaremos en los alcaldes y alcaldesas que ustedes más desean. ¿Quiénes son esas personas en el sentido de las prioridades que deberían que les dan? Tal vez barreras que han encontrado en gobiernos locales a lo largo de estos 10 años y ustedes dijeran, es una oportunidad para que se coloque a un gobierno local que tenga este enfoque, que abra estas puertas, etcétera. Veo a Alonso reflexionando también. No, pero le paso la palabra a Urpi. Ok, seguirá reflexionando. Urpi. Bueno, mientras Alonso reflexiona. Sí, yo creo que a veces desde la agenda, digamos, hay que enlazar más los temas. Y eso uno lo ve desde las municipalidades ya en el ejercicio, ¿verdad? Cuando uno va a consultar algo, cuando son cosas de ambiente, vaya con tal persona, o tal con otra. Entonces, desde la planificación creo que es muy importante enlazar todo eso. Y también muchas veces, no solo desde lo municipal, sino también como en el gobierno, a veces se cree que la conservación de la naturaleza es contrario al desarrollo. Y no es así. Entonces todavía vemos como esas
fallas tal vez de comprensión de cómo funcionan los ecosistemas y nuestro entorno. Entonces, por ahí yo vería más varias acciones. Una de esas es el fortalecer varias iniciativas que existen, plataformas de gobernanza, como por ejemplo los corredores biológicos interurbanos, que en realidad es un conjunto de diferentes organizaciones e instituciones, pero no necesariamente tienen presupuesto propio, digamos, para ejecutar. Entonces a veces es como, bueno, buscar si está interesado la MUNI, si está interesado tal sector, tal. Entonces podría agilizar muchísimo, digamos, el accionar de estas plataformas de gobernanza si se conociera más sobre qué son, la importancia que tiene, e inclusive el generar narrativas, digamos, para el sector privado, que muchas veces tiene presupuesto, pero no necesariamente lo invierte, digamos que a sitios Ujú, donde podría tener un mayor impacto. Entonces, aliarse muchos también con la empresa privada en ese sentido, que también varios tienen que hacer responsabilidad social empresarial y otros, y buscan lugares, pero a veces quieren más como lo inmediato, como de, no sé, vamos a sembrar un arbolito y resulta que nos desentendemos de qué pasó. ujú, Entonces, poder vincular y tal vez desde el gobierno otro local tener como esa agenda más clara de necesidades y cómo se puede aportar para que cuando vengan a diferentes fondos o bien estrategias se pueda canalizar mejor con las necesidades que existen. Creo que eso lo veo muy importante. Y también bueno, ver la parte de gestión de riesgos, que tal vez por ahí, desde la parte ambiental, se le podría entrar más a las municipalidades y luego entender que, bueno, resulta que es por la pérdida de cobertura forestal y, bueno, también por los ríos, por cómo están. Entonces, irnos un poquito más atrás a esas causas y no darle tanto por parches, ¿verdad? Y bueno, yo creo que muchos espacios de escucha con la ciudadanía, a veces la participación se entiende nada más como di vote o ve a las redes sociales y ya, pero la ciudadanía es quien conoce mejor el territorio desde una escala micro y puede aportar muchísimo. Y a veces existe esa apatía porque no está muy alineado las necesidades con lo que se está proponiendo, o bien los que están gobernando ya creen que algo es así y resulta que no, porque no se han ujú. dado esos enlaces y comunicación. Entonces lo vería un poco por ahí y había algo más que... Ah, ok, sí. Em, es relacionar un poco los empleos verdes y Ujú, soluciones basadas en la naturaleza a nivel urbano. Creo que hay casos muy ejemplares, digamos, a nivel de municipalidades como la de Curridabat, por ahí, bueno, como que cada municipalidad también se ha caracterizado y ha tenido buenos avances, la de Mora también. Entonces, el acercarse a ver esas experiencias manuales y ver cómo se puede generar información, que yo creo que la investigación también es fundamental para tener datos y más enlaces con las universidades y otros. Pero sí, yo invitaría a aplicar varias herramientas que ya existen, por ejemplo, del proyecto Biodiversity, que iba muy enfocado a herramientas prácticas de soluciones basadas en la naturaleza a nivel de municipios y en las ciudades. Entonces, creo que ese sería un gran potencial. Y bueno, también vienen muchos fondos a veces internacionales, de cooperación internacional, y lanzan propuestas y que participen, pero también falta, yo creo que moverse un poco y ese entendimiento de que es necesario. ujú. Entonces, ubicar también esos fondos para poder canalizarlos de mejor manera. Ok. Alonso, ¿hacia dónde lo Tres, co- condujo la reflexión? tres cosas. Ah, bueno, lo condujo hacia bastante, entonces, Qué bueno, cuéntame. sí. Yo fui por todo lado. Ser puntual. Eh, Incentivos verdes, sentido, digamos, de que en muchos casos empresas Mm, inmobiliarias o comercios eh, se pueden incentivar, por ejemplo, digamos, tener paredes verdes o algún tipo de jardines ecológicos y demás, y que a cambio de eso sea reducir algún tipo de impuesto, digamos. Yo sé que a las municipalidades eso les duele mucho, pero de una otra manera también pensar que
las buenas prácticas ambientales hay que incentivarlas. También pensar que a generar esas oportunidades de por qué alguien ve eso como un beneficio. Entonces también hay que entender la lógica de la gente que no conoce, de entender que puede también beneficiarse no solo por lo ambiental, que sería como concientización nada más, sino también que de otra manera, queriendo ahorrarse algo, está aportando a la sostenibilidad. Reforzando también lo que decía Urpi, el tema de la parte de la ciudadanía, que la consulta más ciudadana, el tema de los presupuestos participativos. Entonces también, de otra manera, lanzar espacio para que las mismas comunidades puedan desarrollar, proponer sus propios proyectos. Nada más que ahí, bueno, ahí lo tiras en la línea verde o azul, para trabajar los dos temas. Y el tema de qué pasa con las municipalidades. No se arriesgan por el miedo a que a fin de cuentas están acostumbrados a administrar y que, o sea, más bien no innovan, digamos, en el sentido de que pueden correr el riesgo de ser juzgados por hacer algo mal, ¿verdad? Eso entonces más bien pensar que está la ciudadanía y pensar en la innovación ciudadana como un complemento a lo que podría ser el municipio. Entonces, ver cómo buscar los medios para aprovecharse la innovación ciudadana, apoyar iniciativas ciudadanas que puedan arriesgarse al fracaso, porque la municipalidad no se puede arriesgar al fracaso, la ciudadanía puede experimentar, digamos, más libremente. Entonces, de generar espacios más de innovación ciudadana en general. Pero bueno, aquí estamos hablando dentro de que todo sea bien en el gobierno, pero sí pensar que de otra manera, para que lleguen esas personas que hagan bien las cosas, todos tienen que salir a votar. Eso es parte importante, porque también el tema de por qué está la gente que gobierna es porque siguen votando los mismos, votan pocos y ganan con los pocos votos que tienen. Entonces, entre más votos, cambia, digamos, esa balanza de quienes están actualmente. Sí, desafortunadamente en las municipales hay 70% de abstencionismo, más o menos. Entonces, en efecto, son los y las poquitas las que deciden qué es lo que pasa. Bueno, que quienes no salen a votar también están decidiendo, por así decirlo, en su mayoría. Para cerrar, cuéntenos un poco sobre el proyecto Río Bardas, hablando justamente de cooperación internacional. Ok. Partiendo, digamos, en gran medida también de lo que hemos hablado, de generar comunidad, de brindar herramientas a la ciudadanía para que pueda hacer, mejorar sus prácticas ambientales y su relación con los ríos. El proyecto Río Bardas parte de la premisa son muchas cosas, pero gran parte de la premisa es generar comunidad en torno al tema de cómo colocando estructuras flotantes en ríos podemos, por un lado, detener los residuos que van bajando, lo que llamamos basura, y por otro lado, cómo podemos ayudar a mejorar la calidad del agua y básicamente darle cierto tratamiento. Es un proyecto de investigación, implica más que las estructuras porque eso es un componente que trae el nombre, pero nos interesa más que todo de crear y fortalecer un modelo de gestión comunitario, que eso va ligado también a una figura que estamos tratando de crear, que es los guardarríos. Así como existen los guardaparques, existen los guardacostas, instaurar la figura de los guardarríos, que sean gente que esté capacitada para que realice acciones y que sea una, digamos, formación más integral, que tenga que ver con economía circular, que tenga que ver con ecoturismo, que tenga que ver con el tema de residuos, recuperación y demás, pero que sea desde la ciudadanía. Entonces, el proyecto lo que busca es intervenir varios ríos aquí en el GAM, el Torres, María Aguilar, el Tiquibí, el Damas, el Cloro, Quebrada Los Negritos, Quebrada La Oculita, y de colocar una serie de estructuras que flotan, y pensando también, bueno, que sea de baja tecnología, de bajo costo, para que pueda ser replicable en diferentes entornos. Lo que estamos haciendo básicamente es un plan piloto, como vos decías, con apoyo de lo que es Cooperación Española, en este caso el Centro Cultural de España y el proyecto San José Ciudad Paisaje, que también busca este tema de cómo mejoramos las prácticas ambientales urbanas.
Y sí, básicamente son muchas cosas, porque también trabajamos el tema, como decía, el tema de ecoturismo urbano, tema de economía circular, inclusive la consolidación de algo que también veníamos trabajando, que es el sello Río Amigable, que eso incentiva otras prácticas y demás, un montón de otras cosas, pero básicamente es a partir de estructuras flotantes, cómo podemos consolidar un modelo de gestión comunitaria para que la gente tenga herramientas y se empodere en cómo pueden salvar su pedacito de río. Okay. Plantear también que la meta es, o esto sería exitoso en la medida en que esto no dependa de no dependa del río urbano. Entonces, mucho lo que buscamos es generar la experiencia, documentarla, sistematizarla y dejar los medios para que otros lo puedan replicar. Creo que así en los rasgos también. Pero cuando Sí, habla de estructuras flotantes, ¿cómo se ve eso de una estructura flotante? Mira, Suena muy místico. suena así como que ahí flotando. Sí, desmistifíquenoslo, por favor. Mira, es que, ok, nada más, nosotros nuestra primera experiencia con eso que llamamos Río Bardas fue a partir de una prototipo que construimos a partir de boyas de pesca recuperadas del área de conservación Isla del Corpo, red de pesca y cuerda. Entonces, básicamente, como una trenza de esas boyas, es decir, como varias líneas de una boya, como un trenzado atravesando el río, flotando sobre el agua, deteniendo los ríos. Eso fue, digamos, la primera acercamiento, pero parte de lo que estamos haciendo más bien es entender cómo podemos generar otro tipo de prototipos a partir de otras experiencias en otros lugares de la región y el mundo. Entonces, aprender de otros para ver qué podemos replicar por acá. Ok, ¿y cuándo se espera que esté completo el proyecto? De acuerdo, bueno, desde ya entonces una invitación para que vengan a hablar de esos avances en el proyecto y así balanceamos un poco la caca que pueda haber circulando mediáticamente al respecto. Muchas gracias a Alonso Briceño Rodríguez, arquitecto y gestor cultural, director de Río Urbano, coordinador del proyecto Río Bardas, y a Urpi Castañeda Wilca, bióloga tropical, miembro del equipo motor de Río Urbano. Y a ustedes por escucharnos y nos escuchamos entonces en el próximo programa. Chao. Chao. Chao.